Luego de las denuncias de corrupción y en medio de la pandemia, los habitantes de Pedernales exigen su hospital. 15.000 procesos penales relacionados a los choneros. La policía los vincula con 150 millones de dólares. Extravagancias de Jacobo Bucarán en la cárcel. Pidió alimentos cítricos, ropa de traje, un colchón ortopédico y hasta un iPad. Pedirán liquidación de la firma de Cevale vinculada al presunto fraude en el Seguro Social de la policía. Indignación policial por la inmediata liberación de un sospechoso de participar en uno de los asesinatos en el Cantón Durán. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. ¿Entiendes? En lo internacional, el Papa Francisco respalda la unión civil del mismo sexo. Y en los deportes, dos grandes de Europa con suertes distintas en la Liga de Campeones. El Bayern goleó y el Real Madrid perdió de local. Buenas noches con todos, bienvenidos, como siempre, al noticiero. Rocío. ¿Qué tal, Andrés? Amigos televidentes, buenas noches. Bienvenidos para revisar las noticias más relevantes de la jornada. Comenzamos. La corrupción ha privado a los habitantes de Pedernales contar con un hospital. Un proyecto que empezó hace 20 años, pero que hasta ahora no se ha concretado. La fallida construcción del hospital de Pedernales dejó al descubierto una red de corrupción. Lamentablemente se trata de una obra que no pasa de una aspiración para los habitantes de ese cantón manabita. Ellos son los más perjudicados por no contar con su hospital. Tras el terremoto del 2016 y durante la actual pandemia. Gustavo Merino tiene un reporte especial sobre el tema. Lo más parecido a un hospital en Pedernales es este campamento móvil. Aquí la mayor desgracia es estar enfermo. Y no la atienden, entonces yo como madre estoy desesperada porque mi hija sigue hace poco y no me la atienden. Para quienes deciden acudir al centro de salud, la situación es similar. Todos los días son filas y quejas. Es el único lugar donde debemos acudir para cuando uno tiene una necesidad médica y entonces pues por falta de médicos es la aglomeración de personas. El hospital de Pedernales sigue siendo una ilusión truncada, una promesa que sigue en construcción. El primer proyecto data de 1999. Tras varios intentos, en 2008, con presupuesto del Estado, se comienza a levantar el primer hospital de Pedernales. La historia de la construcción de un hospital para Pedernales se remonta a edificaciones como esta, que quedaron abandonadas y luego destruidas por el terremoto de 2016. Le llaman el elefante blanco. Es uno de los 5 módulos que se debía construir. Hoy son solo ruinas. La primera causa y el perjuicio que le causaron a la población de Pedernales es esta. La obra está en plena ejecución, pero lamentablemente no la continuaron. Se cerró el convenio con el Ministerio de Salud Pública. Óscar Arcentales fue el alcalde que inició esta obra. En 2019 regresó a la alcaldía con la misma necesidad, un hospital para Pedernales. Vivió en carne propia cuando se contagió de COVID y tuvo que atravesar todo Manabí, 376 kilómetros, para que lo atiendan en Guayaquil y salvar su vida. Muy grave, sí. Aquí en el hospital me dieron los primeros auxilios, pero no, lamentablemente no tienen las herramientas adecuadas para salvar vidas en los casos graves. En 2020, el nuevo proyecto de Hospital de Pedernales despachó a 3 constructoras. Tipman S.A. porque falsificó garantías. El consorcio Pedernales involucrado en una presunta red de corrupción liderado por los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero.
Y la tercera, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que estuvo solo días adjudicada a la obra, pero para la cual no había el presupuesto. Esto ha sido una pandemia de corrupción, no la pandemia del COVID. Del trabajo de estas empresas solo queda esta remoción de tierras, por la cual facturaron sobre los $300.000. Me gustaría haber contratado esa obra y haber cobrado $300.000 por aquello. El cuarto intento por hacer realidad este hospital vendrá de la mano de la empresa Chinacam, quien ha construido el hospital de Portoviejo, Chone, Esmeraldas, Monte Sinaí y Guasmo Sur en Guayaquil, y la plataforma gubernamental norte en Quito. Dentro del contrato también está el tema de que se debe también dar prioridad dentro de ese tema de mano de obra a la mano de obra local. Entonces, si nosotros firmamos el contrato en noviembre, debemos de terminar en noviembre del próximo año. La obra asciende a una inversión de $19 millones, con 2.5 millones en equipamiento. Serán 6.000 metros de construcción, 3 bloques principales de 2 plantas, 30 camas, servicios de quirófanos, emergencia e imagenología, que beneficiarán a más de 200.000 habitantes de Pedernales, Jama y el sur de la provincia de Esmeraldas. Un sueño que Pedernales esta vez no se va a dejar robar. Esta es la última vez, pues ya hay mucha tontera, pues, hermano. Gustavo Merino, TC Televisión. Y cambiando de tema, miles de hechos delictivos cometidos en el país desde 1998 hasta la actualidad están relacionados con la banda de los choneros. Según información judicial, su patrimonio supera los $150 millones. La cárcel no es un impedimento para que sus integrantes continúen en sus actos criminales. CRS El Turi, febrero de este año. Pabellón de máxima seguridad convertido en piscina. Y que cumplas muchos años. En agosto, hombres y mujeres se reúnen para celebrar un cumpleaños. Este mes, en la penitenciaría, 11 personas perdieron la vida y 15 resultaron heridas. Muestra de la violencia y poder de las estructuras criminales tras las rejas. Hay momentos en que existe ese tipo de acciones. Incidentes que movilizaron el 11 de agosto por decreto presidencial a policías y militares para controlar las 56 cárceles del país. Es un estatus dentro de la organización delictiva. En estos lugares, los choneros han tomado el control de la mayoría de pabellones. Inteligencia policial ha identificado varias modalidades usadas para ingresar objetos a las cárceles. Por ejemplo, en cajas de alimento que abastecen las cocinas de prisión. Específicamente, en contra de la organización denominada Los Choneros, hemos ejecutado 8 operaciones policiales, que generaron la detención de 79 detenidos. Este año la policía desarticuló 847 grupos delictivos que dejó más de 11.000 personas detenidas. Detiene líderes de las organizaciones, en este caso de los choneros que están al interior. Esas cabezas, como no se elimina el mercado en el cual están participando dentro de la delincuencia organizacional, empiezan a generar algunos aspectos de violencia en las calles. Eso es lo que tratamos de controlar. Según expedientes judiciales que recogen información de la Unidad de Análisis Financiero, los choneros registran inversiones que vinculan a JL y alias Fito con exportadoras de pescado legalmente constituidas en Manta y Guayaquil. Además, tendrían inversiones en compañías proveedoras de los economatos de las cárceles, entre otros negocios de bienes raíces, cooperativas de taxis y fincas ganaderas. Autoridades los asocian a más de $150 millones. Estaba dirigida para el jefe Los Choneros. Desde 1998 al 2020 son vinculados a más de 15.000 procesos penales relacionados a los choneros. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Bienvenido. Y en el material extraído de la flash memory de Shahid Khan constan conversaciones, algunas en tono de amenaza, con Jacobo Bucarán. Se trata de mensajes que intercambiaron mientras el israelí permanecía recluido en la penitenciaría del Litoral antes de su asesinato. Antes de su asesinato, el israelí Shahid Khan documentó posibles evidencias de lo que temía, como este chat con Jacobo Bucarán, hijo del expresidente Abdalá Bucaram. Yo te doy mi palabra de seguridad, hermano, te juro por mis hijos. Mira todo, ya avísame, ahora ¿qué hacer? Yo no he hecho nada. Si tú me haces un daño a mí, abstente a las consecuencias. Me están persiguiendo y tú crees que me vas a hacer daño. Lo vas a lamentar el resto de tu vida.
no tengo nada más que decirte. Amenazas vertidas, pues Daham lo involucraba en el caso de supuesta venta irregular de insumos médicos, mismas que se habrían intensificado según la transcripción de una conversación con uno de sus abogados. Fueron 3 hombres armados a mi oficina. Dijeron que yo había dicho que los involucres a ellos y me metes en un horrendo problema, hermano. Incluso, yo este problema se lo conversé al amigo en común que tenemos y él está muy molesto, hermano. ¿Cómo tú puedes venderme? ¿Qué importa que Jacobo me mande a ti gente armados? Él me mandó gente aquí también. Yo necesito recibir llamada de Jacobo. Él me ha dicho, él habló contigo, tú mandaste gente de Pabellón 9 para amenazarme. Yo he dicho, mándalo lo que tú quieres. ¿Quieres guerra? Vamos a la guerra. Las conversaciones entre Daham y los Bucaram se dieron. Yo tengo tu palabra, nadie va a tratar a matarme, nada de eso. Sí, ya hablamos de lo de la palabra, y yo mantengo mi palabra que yo en el tribunal te saco. Finalmente, el israelí fue asesinado en la penitenciaría del Litoral y Abdalá y Jacobo Bucaram procesados penalmente por varios delitos, uno de ellos delincuencia organizada en Quito, en donde consta esa información. Fabiola Santana, TC Televisión. Y justamente Jacobo Bucaram, que ahora permanece recluido en la cárcel 4 de Quito, hizo singulares pedidos a la directora de ese centro. Solicitó, por ejemplo, un iPad, audífonos, alimentos cítricos e incluso un colchón especial. Este lunes, solo a horas de haber sido trasladado a la cárcel 4, la defensa de Jacobo Bucaram presentó un oficio con 8 requerimientos. Solicitan se le deje ingresar audífonos y un iPad para recibir clases y realizar deberes e investigaciones, ya que tras ser detenido, Jacobo decidió retomar sus estudios de Derecho y se matriculó en la universidad. Cuando ingresa al centro de rehabilitación retoma los estudios. Pero Jacobito quiere estar a dieta y protegido. Pide ingresar alimentos cítricos a fin de que pueda mejorar el estado inmunológico. Quiere estar bien presentado en la cárcel y solicita una chaqueta azul oscuro, abrigos rojo vino y habano. Pero además, quiere descansar tranquilamente y solicita un colchón semi-ortopédico sin resortes. Su generosidad también le llevó a pensar en donar el colchón cuando salga de la cárcel, en donar una cafetera y hasta pide que le permitan ingresar a una persona para arreglar la mesa de billar que está en mal estado. Los gastos corren por su cuenta. Los pedidos son pedidos de carácter natural, porque el uno es por estudios, el otro es una cuestión de carácter médico y el otro es por colaborar con sus compañeros PPLs dentro del Centro de Rehabilitación Social. Aún no hay respuesta a estos requerimientos que se tramitan en el Servicio Nacional de Personas Adultas Privadas de la Libertad, pero su director adelantó que no habrá privilegios. En las mismas condiciones que tiene que estar toda persona privada de la libertad. Gustavo Merino, TC Televisión. En otro orden, autoridades piden la liquidación de Decevale, involucrada en el presunto fraude al Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que se ha identificado dónde se encuentra una parte de los bonos utilizados en este escándalo financiero. Fue la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien confirmó la noticia. Estamos solicitándole a la Superintendencia de Compañías el día de hoy la liquidación de Decevale. Se refiere a Decevale, custodio del mercado de valores del país, y ahora vinculada con la estafa en el ISPOL. La investigación revela que en 2003 Decevale e Ivecorp, empresa que participa en la operación de los bonos, firman un contrato que arroja novedades. Decevale nos dice directamente que los bonos del ISPOL no están en Decevale y que estarían en un custodio que ellos a su vez han contratado en la Florida. Es un custodio que se encuentra suspendido desde hace 2 años y que el nombre para la entrega de correspondencia de esta empresa es el señor Jorge Cherres. Sin embargo, sí han podido identificar dónde estarían alojados otros bonos. Citibank, Natscumco, LLC. Al menos 200 millones de un saldo de una de las operaciones se encontrarían allí. Son 532 millones de dólares que el ISPOL invirtió en bonos de deuda ecuatoriana sin los respaldos necesarios. La primera operación por 327 millones con HIBF, en un documento donde existen firmas pero no nombres de los responsables. La segunda operación con Ivecorp por 205 millones. Ahí consta la firma del exdirector del ISPOL, David Proaño, aún en servicio activo, y sobre quien existen sospechas. Ha iniciado ya un proceso disciplinario la Policía Nacional. Esta pesadilla obedecía a una
un manejo arbitrario del directorio y de los directivos del ISPOL. Intentamos comunicarnos con él para obtener una respuesta, pero incluso en el número que nos proporcionaron sus colegas, no pudimos contactarlo. Tanto los bonos y garantías nunca llegaron al ISPOL, se quedaron en custodia de Decevale, con 24 accionistas, entre ellos las bolsas de valores de Quito y Guayaquil. Suad Mansur, ex superintendenta de compañías, dice que en 2018 ya identificaron movimientos inusuales. No eran transacciones de mercado de valores, fueron las que encontramos y son las transacciones que ahora se están objetando, que son las del ISPOL con IPCOR. Con su liquidación, quien asume las competencias de custodia sería El DCB del Banco Central del Ecuador. La cabeza de la supuesta estafa es Jorge Cherres Miño, quiteño de 46 años. Pocas imágenes circulan de él, entre ellas esta de un reconocimiento que el expresidente de la Asamblea Nacional y ministro del Interior, José Serrano, entregó en 2017 a un grupo de motociclistas. Para ayudar al trabajo de la justicia, se contratará una auditoría forense y expertos internacionales en temas bursátiles. Cristian Hidalgo, TC Televisión. La principal delatora en el caso Sobornos, Pamela Martínez, está dispuesta a cumplir tras las rejas el tiempo restante de su condena como coautora del delito de cohecho. En las próximas horas ingresaría a la cárcel de mujeres de Quito. Se trata de la principal delatora del caso Sobornos, Pamela Martínez. Cumplirá lo que le resta de su condena en esta cárcel. Es el Centro de Rehabilitación Femenino de Chillogallo, en el sur de Quito, donde estuvo antes cumpliendo su prisión preventiva. Por su cooperación con la justicia, la también ex asesora de Rafael Correa y ex jueza constitucional fue sentenciada con una pena mínima, esto es, como coautora de cohecho, a 9 meses 22 días de cárcel, de los cuales ya cumplió 6 meses entre el 5 de mayo y 6 de noviembre de 2019, en que fue capturada. Luego le dieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, por lo que le quedan por cumplir poco más de 3 meses de cárcel. A su ingreso a este centro carcelario, Pamela Martínez permanecerá 15 días aislada de las demás privadas de la libertad debido a que recién superó el contagio del COVID-19. En este caso, que involucra a principales autoridades del gobierno anterior, ya cumplen prisión el ex vicepresidente Jorge Glass y Alexis Mera, mientras que la asistente de Pamela Martínez, Laura Terán, ya cumplió sus 3 meses de sentencia, aunque realmente estuvo 6 meses detenida. Pero hay otros 6 exaltos funcionarios prófugos, empezando por el líder de la estructura de Coimas, el expresidente Rafael Correa, y sus exministros Vinicio Alvarado y Walter Solís, así como los exlegisladores Viviana Bonilla y Cristian Viteri. También la exministra María de los Ángeles Duarte, quien se esconde desde el 12 de agosto pasado en la residencia de la Embajada de Argentina en Quito. A ellos se suman otros prófugos que sirvieron en el gobierno anterior, como el excontralor Carlos Polit, los exaltos funcionarios Carlos Ochoa, Ricardo Patiño y Ramiro González. Todos están en el exterior sin responder hasta ahora a la justicia por los delitos por los que fueron condenados. Fabiola Santana, TC Televisión. En Quito, autoridades de gobierno, locales y de seguridad mantuvieron una reunión para definir el operativo de control que se ejecutará mañana ante los anuncios de movilizaciones. Pidieron que no ocurran actos de vandalismo y episodios de violencia. Señalaron que es poco probable que se repitan hechos a los que se vivieron en octubre del año pasado. Cuando los ciudadanos, en el uso y el derecho que tienen a manifestarse, mientras lo hagan de manera pacífica, nosotros actuaremos como un espejo. Pero en la medida en que exista un irrespeto al bien común, un irrespeto al derecho de los demás, nos corresponde a nosotros, en ejercicio de esa potestad del Estado, responder. Y responderemos con energía, responderemos con firmeza. Enfrentamos una crisis sanitaria en la que hemos cuidado desde el primer día que se declaró el estado de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Este es el momento menos propicio para generar aglomeraciones. En instantes, un hombre con antecedentes penales fue ejecutado en un kiosco de comidas. En medio de los bellos paisajes de la costa ecuatoriana se esconde el poder de bandas narcodelictivas, pistas clandestinas que forman la ruta de la droga.
noticias, el Ministerio de Salud confirmó que Ecuador está en negociaciones con 9 farmacéuticas internacionales para adquirir las vacunas contra el COVID-19 y cuando estén listas, 4 millones de dosis están aseguradas y serán destinadas a los grupos de mayor riesgo. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, dio detalles de la gestión internacional. Farmacéutica AstraZeneca, el contrato de compra-venta por anticipado que nosotros hemos hecho para el suministro de esta vacuna que se ha denominado ACD 1222 en el Ecuador, se envió con fecha lunes 19 de octubre del 2020. También en el marco de la iniciativa COVAX Facility, que está liderada por la Organización Mundial de la Salud, como ustedes saben, el sábado 17 de octubre suscribimos ya un acuerdo de compra. En todo el mundo se desarrollan en diferentes fases más de 200 proyectos, pero Ecuador negocia con 9. Hasta el momento, con COVAX y Pfizer, se han firmado 2 contratos que aseguran al menos 4 millones de dosis. Y estamos analizando las mejores condiciones para el país. La adquisición de esta vacuna será posible siempre y cuando se verifique la seguridad y efectividad de la misma. De igual manera, quien financiará será el Banco Interamericano de Desarrollo. Desembolsará 11 millones de dólares para el pago adelantado a la OMS para el costeo de las dosis que llegarían paulatinamente. Iniciará la vacunación empezando por los grupos prioritarios. En el caso de la importación, será el ARCSA quien califica las vacunas que ingresen al país, ya sea en adquisiciones del propio Ministerio de Salud y también de alcaldías o empresa privada. En la ciudadanía hay expectativa. Sería excelente para el país. Para que pueda curarse. Las autoridades se pronunciaron sobre los casos de reinfección y el desarrollo de la inmunidad en la población. Esta reinfección es leve, es tenue en la mayoría de los casos. En los últimos 30 días en Quito se han contagiado un promedio de 500 personas por día. Solo en la parroquia Iñaquito, en septiembre, se registraron 468 contagios, pero en octubre esta cifra se multiplicó a 1.752. Parroquia de Iñaquito, hay un incremento del 155% en el tema de aglomeraciones. En Guayaquil también se registra un incremento de personas que requieren espacios en hospitales, pero dicen las autoridades que son quienes provienen de otras provincias. Alcibiades Onofre, TC Televisión. Y el COE cantonal de Guayaquil emitirá un informe epidemiológico semanal por el coronavirus. La alcaldesa Cintia Viteri asegura que después de los últimos feriados hay un ligero aumento de contagios. Sin embargo, un representante del Ministerio de Salud descarta dicho incremento. Es necesario reforzar la campaña de prevención, dijo la alcaldesa Cintia Viteri, debido al ligero incremento que se registra principalmente después de los feriados en Guayaquil. Casi siempre después de feriados hay ligeros incrementos. Estábamos en 1.1 y pasamos a 1.3. Por su parte, el director de salud de la zona 8 sostiene que según los análisis del ministerio, dicho incremento no es tal. Hacemos el análisis de varias formas. Una, por la capacidad hospitalaria que nosotros tenemos, en lo cual no hemos visto un aumento. 2, las visitas domiciliarias que hacemos con los médicos del barrio o en los centros de salud tipo A, B y C, hemos visto una disminución también ahí y no hay un aumento de pacientes respiratorios. O 3, que es la más importante, que es la prueba PCR. Según el informe epidemiológico del COE cantonal, la urbe registra 10,4 casos sospechosos por cada 10.000 habitantes y 1.3 casos comprobados con pruebas PCR. Tampoco con el ánimo de alarmar a la ciudadanía, pero sí también de decir, por favor, mantengamos las medidas de bioseguridad. Por ahora los controles se realizan en 18 sectores populares y se extenderán a 24. Alborada Sauces, Ceibos Paraíso, Kennedy, Urdesa Miraflores, Guayacanes y Samanes. A partir de ahora, el informe epidemiológico se emitirá semanalmente y en los próximos días los periodistas recibiremos una capacitación para un mejor tratamiento de la información con respecto al COVID-19. A manejar términos como tasa de transmisión, que no es lo mismo que tasa de contagio, que no es lo mismo que casos sospechosos. Los lunes, la prensa nacional va a tener un boletín donde se les informe los casos sospechosos, casos comprobados, si hay incremento o no. En noviembre habrá otro feriado en el país y el COE cantonal estará a la espera de las resoluciones que adopte el nacional para implementar acciones que eviten un posible oleaje de contagiados en Guayaquil y sus alrededores. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. Y para el mes de diciembre, un cantón de la provincia del Guayas volvería a semáforo rojo en caso de continuar el alza en los contagios por COVID-19. El COE cantonal estima que las muertes por la enfermedad no han disminuido.
El pasado 12 de septiembre, el gobierno de Ecuador puso fin al estado de excepción, permitiendo una mayor libertad de movimiento y con nuevas reglas a manos de las alcaldías. Esto generó cierto relajamiento entre la población, lo que para Milagro, un cantón de más de 170,000 habitantes, lo ha llevado a estar a un paso de volver a semáforo rojo. En vez de seguir bajando las estadísticas, han tenido un leve repunte. Ya está saliendo a hacer deportes, hay reuniones sociales, familiares y también hemos detectado a través del informe de la Comisaría de Policía que ha habido lugares clandestinos de prostitución. Si la ciudadanía no colabora, nos veremos en la necesidad del mes de diciembre volver al semáforo en rojo. Y es que las imágenes hablan por sí solas. En cualquier esquina, comercio o parque, los habitantes de Milagro hacen uso incorrecto de la mascarilla o simplemente no la portan. Sí, pero nadie lo usa, ni yo tampoco lo uso, nadie lo usa. ¿Y si usted está contagiado? No, yo no estoy contagiado. La verdad es esa, que la gente no respeta. ¿Y usted por qué no porta mascarilla? Porque sí la tengo aquí en este momento, no que no me la pongo porque ¿Se olvidó? La olvidé. El COE cantonal, liderado por el alcalde de la ciudad, analiza indicadores como la tasa de mortalidad en Milagro, que aún está un 20% por encima de la estadística normal. Solo en el cementerio municipal tenemos alrededor de 20 fallecidos mensuales que están fuera del promedio. Datos del Ministerio de Salud Pública indican que en el Hospital León Becerra, en el mes de agosto se registraron 12 casos positivos para COVID-19, pero en el mes de septiembre esta misma cifra aumentó a 38. En cuanto al Hospital General Milagro del IES, de la totalidad de la ocupación hospitalaria, cerca del 40% corresponde a casos COVID. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias expone que actualmente 205 municipios del país están con semáforo amarillo, otros 14 en verde y 2 en rojo, que son Chilla en la provincia de El Oro y Palanda en Zamora Chinchipe. La decisión de cambiar el color del semáforo epidemiológico es potestad de cada municipio. Señor alcalde, ¿cuál sería entonces el detonante para que la ciudad cambie a semáforo en rojo? Hemos adquirido a través del municipio este mes 1.500 muestras rápidas adicionales para poder hacer un muestreo aleatorio y poder revisar la disposición que vamos a tener que tomar. Finalmente, los resultados de estas pruebas determinarán si la tercera urbe más grande y poblada de la provincia del Guayas regresa a rojo. Vanessa Filella, TC Televisión. De la preocupación por el COVID pasamos a problemas laborales. Ex trabajadores de una empresa tercerizadora de limpieza del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil realizan una protesta. Exigen el pago de sus haberes atrasados desde el inicio de la pandemia. Según los dirigentes, son 100 personas afectadas por la deuda. Todos los días llegan a los exteriores del área de emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Son personas que fueron contratadas por una empresa que tiene sus oficinas en el centro de salud perteneciente al Seguro Social en Guayaquil y denuncian que fueron cesados de sus funciones a mediados de junio por reclamar sus sueldos correspondientes a los meses más críticos de la emergencia sanitaria. Pero hasta la fecha les cancelan. A mí me hicieron venir, vénganse a las 10 de la mañana. Allá, vine ayer. Después tuve una hora, hasta las 4 de la tarde. Vine otra vez hoy día, que no van a atender hasta la data, entonces tampoco es así. 7 meses sin impago desde la pandemia, no nos reconocen nada, ¿no? O sea, nos sacan del hospital, pero no nos reconocen nada, cogen gente, personal nuevos que no saben y nosotros estamos aquí. José Franco es uno de los afectados, muestra su carnet de discapacidad, pero a la hora de despedirlos esto no incidió en la separación. Nos jalamos toda la pandemia, señor. Sin cobrar. Sin cobrar nada. Ahora no viene con una mentira que la firma, que todavía no firma el gerente, que no firma el otro. ¿Hasta cuándo? Y ya estamos hostigados nosotros tanto, señor. Nosotros venimos a trabajar. Después que reclamamos nosotros nuestros derechos, los botan como el perro y no es justo. Ellos hablan de protocolo. ¿Y quién tiene el protocolo de nosotros que no son nuestros hijos? Según conocimos, el representante de la empresa de limpieza ha manifestado que la deuda se genera por el no pago de la propia Casa de Salud, lo que los obligó a prescindir de los servicios de los hoy manifestantes. Que el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, contratante de estos servicios de limpieza, no ha cumplido con la contratista, nuestro cliente, la empresa Better Cleaning, por más ya de 8 meses aproximadamente. Pero tratan de darle una solución a este impasse. Y nosotros hemos hecho un sinnúmero, múltiples requerimientos a los directivos actuales y anteriores de este hospital para que cumplan con esta obligación que deben pagar
pero estos no han realizado ningún pago al respecto hasta el día de hoy. Mientras tanto, estamos a la expectativa, después de todos los trámites y peticiones de entrevistas, para que algún vocero del Teodoro Maldonado se pronuncie. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Y estaremos pendientes de ese pronunciamiento. Les contamos que la crisis sanitaria por el coronavirus llevó a suspender las clases presenciales en la educación básica y media del país. Esto afectó la economía de muchas instituciones privadas que, a pesar de la situación, se resisten a cerrar sus puertas. Conozcamos algunos de estos casos ocurridos en la zona educacional 8. Paul Zambrano, padre de 2 niños, decidió no matricularlos este año en la unidad educativa privada donde estaban antes de la pandemia. Sin embargo, prefirió educarlos en casa. Netamente el tema fue por el COVID y también, aparte del COVID, el tema económico, porque los ingresos no han sido los mismos que como estábamos acostumbrados. Como consecuencia de la pandemia, más de 50.000 estudiantes pasaron del sistema privado al fiscal en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. 230 tenía antes de la pandemia y en este momento tengo 100 estudiantes. Según el Ministerio de Educación, durante la emergencia sanitaria, la falta de liquidez ocasionó que 9 instituciones educativas privadas cerraran. Se quedan los papás sin empleos, también sigue. Lo que ellos tenían como un recurso, algún negocio, alguna cuestión, el negocio a veces no dan y tienen que cerrarlo. En esta lucha por sobrevivir y no cerrar las aulas definitivamente, los propietarios de las unidades educativas han realizado diversas gestiones. Hemos tenido que recurrir a préstamos en el seguro y hemos tenido que recurrir a aliados estratégicos como para poder cubrir el sueldo de los señores profesores, para poder cubrir el mantenimiento de las instituciones educativas, para poder cubrir el sueldo del personal de servicios y al mismo tiempo para estar preparados y listos y para brindar una educación de calidad. Las escuelas han sido equipadas con señalética y dispensadores de gel, con la esperanza de volver a tener estudiantes. Nicole Khalil, TC Televisión. Vamos a los previos de las elecciones. El Consejo Nacional Electoral actualizó las candidaturas presidenciales en firme para los próximos comicios. Suman 12 al momento. El último binomio calificado es el de la organización política Suma, integrado por Guillermo Celi y Verónica Sevilla. El binomio del movimiento Suma fue calificado y está en firme por el Consejo Nacional Electoral durante el pleno del martes. Con esta última organización política son 12 los binomios que hasta hoy están en firme y participarán en las elecciones de febrero del próximo año. Subsanó las observaciones que fueron realizadas por el pleno del Consejo Nacional Electoral y los candidatos cumplen con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para su inscripción. Mi voto a favor. La noche del mismo martes, el organismo también aprobó la inscripción de listas de candidatos para parlamentarios andinos de 4 organizaciones políticas más, con las que suman también 12 las que están en firme. Se trata de Pachacutic, Suma, Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano. Toda vez que las candidatas y candidatos de la organización política referida ya no se hallan incursos en ninguna de las inhabilidades establecidas. En cuanto a los listados de candidatos de asambleístas provinciales, cada delegación electoral trabaja en ello y entrega informes continuos. De los candidatos asambleístas nacionales se encarga el CNE. La recomendación de calificar las candidaturas propuestas tiene mi respaldo. El Consejo Electoral tiene hasta el 7 de enero para depurar el listado de candidatos. Karen Aro, TC Televisión. En instantes, robaron en una bodega de la bahía de Guayaquil y entre los delincuentes había 2 mujeres. Vamos con más. El Papa Francisco respaldó la unión civil entre personas de igual sexo. La postura del pontífice representa un giro en el mensaje de la Iglesia Católica. La revelación aparece en el documental Francesco, representado también en el Festival de Cine de Roma. Este es el tráiler de Francesco, el documental dirigido por el ruso Evgeny Afiniski, que se estrenó en el Festival de Cine de Roma y que aborda sobre la vida y el ministerio del Papa Francisco y su reflexión sobre temas como la migración, el racismo, la pandemia, el cambio climático y el alcance pastoral hacia quienes se identifican como LGBT.
Cuando el director le pregunta si un homosexual puede llevar a sus hijos a la iglesia, el Papa le responde: las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. De esa manera, Francisco alentó la aprobación de leyes de unión civil para parejas homosexuales, alejándose de la posición de la Oficina Doctrinal del Vaticano y de la postura de sus predecesores. En 2010, cuando era arzobispo de Buenos Aires, el Papa se opuso a los esfuerzos de legalizar el matrimonio homosexual. En ese entonces, su posición sobre un tema que divide a la Iglesia Católica había sido considerada ambigua. Ahora asegura que es necesario dar protección legal a las parejas del mismo sexo mediante una unión civil que otorgaría ciertos derechos civiles básicos, como heredar en caso de que fallezca uno de ellos. El Vaticano asegura que la propuesta de Francisco no es equiparar la convivencia de dos personas homosexuales al matrimonio católico, sino respetar que todos tienen igual dignidad, incluyendo entrevistas con figuras del Vaticano como el cardenal Luis Tagle y otros colaboradores del Papa. Francesco se enfoca en la defensa de Jorge Bergoglio hacia los migrantes y refugiados, los pobres, el papel de la mujer en la sociedad y su trabajo frente al tema del abuso sexual por parte de clérigos. Desde su ascenso en 2013, Francisco ha mantenido numerosos roces y tensiones con una parte de la comunidad católica que no comulga con su mirada más progresista sobre dicha institución. Pamela Montilla, TC Televisión. Y en Ecuador se generaron las primeras reacciones a esta declaración del Papa Francisco, que por primera vez respalda la unión civil de parejas homosexuales. Las personas homosexuales son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Estas son las declaraciones del Papa Francisco que han generado polémica en el mundo. Por primera vez desde que fue elegido como el nuevo pontífice, expresó su apoyo a la legislación de las uniones civiles de parejas del mismo sexo. La humanidad vive una crisis que no es solamente económica y financiera. Las declaraciones las hizo en una entrevista para el documental Francesco, que se estrenó este miércoles en el Festival de Cine de Roma. Andrés Carrascosa, nuncio apostólico del Ecuador, dice que algunos medios han sacado de contexto las declaraciones del Papa y aclaró que hizo referencia a los derechos de convivencia civil de las personas. Que entre parejas homosexuales haya una ley de convivencia civil donde haya derechos civiles de, no sé, de heredarse o de cuestiones fiscales. Además señaló que la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad está muy clara. El hecho de que no se llame matrimonio a una unión del mismo sexo no es discriminar a nadie. Por su parte, Pamela Troya, representante de las personas LGBTI en el Ecuador, dice que las declaraciones del Papa respaldan sus derechos. Porque sobre todo debe existir respeto, consideración y reconocimiento al hecho de que las personas homosexuales hacemos familias. Y que además se fortalece la creencia católica de los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersex. En un Estado laico se respetan las diferentes ideologías. En el lanzamiento, el director del documental nominado al Oscar, Evgeny Afinevsky, señaló: para mí, que no soy católico, que soy judío y nacido como ateo en Rusia, era importante mostrar al mundo que yo, con mi perspectiva no religiosa, puedo ver lo que este hombre hace y cómo nos inspira. Isaías Cruz, TC Televisión. Y el gobierno tiene previsto ayudar hasta finales de año a más de 1 millón de mujeres a través de su nueva política pública denominada Economía Violeta. Iniciativa que también busca la reactivación del país tras la crisis generada por la pandemia. Misión Mujer, Economía Violeta es la nueva política pública presentada por el gobierno. Impulsa la equidad de género a través de una ayuda integral para miles de ecuatorianas. Es una política que busca primordialmente el empoderamiento en derechos y el impulso económico de las mujeres. Hasta finales de este año llegaremos a 1 millón de mujeres. Iniciativa que ya cuenta con las primeras beneficiarias. Yo pude con ese dinero poder incrementar lo que era mi negocio, lo que es la papelería. Me ha ayudado a crecer, a que me conozcan nacional e internacionalmente.
La economía violeta no solo consiste en la entrega de créditos, sino también en un acompañamiento para que el emprendimiento de las beneficiarias logre resultados positivos en el menor tiempo posible. Implica también reducir las violencias contra niños, niñas y mujeres. Siempre una mujer con autonomía económica va a promover también la calidad de vida de su familia y de sus hogares. Para las mujeres de zonas rurales se han destinado créditos especializados. A veces a la mujer se le complica mucho tener la garantía, tener al garante. Este programa tiene un crédito a sola firma de la mujer. Y también el Ban Ecuador está apoyando, hemos colocado más de 427 millones de dólares en créditos en la mujer. En el acto también participaron la esposa del jefe de Estado y presidenta ad honorem del Plan Toda una Vida, Rocío González de Moreno, la vicepresidenta María Alejandra Muñoz y autoridades de varias carteras de Estado. Alberto Luna, TC Televisión. En instantes, sospechoso de participar en asesinato liberado. Conozca lo que dice la policía al respecto. Continuamos con otra muerte violenta en Guayaquil. Anoche en un kiosco de comidas. Un hombre fue apaleado por sicarios. La víctima registraba historial delictivo. Sucedió cerca de la medianoche de este martes en la cooperativa Gallegos Lara, donde sicarios en moto llegaron y balearon a un hombre que se encontraba laborando en un kiosco. Amigos y familiares lo socorrieron y de inmediato lo trasladaron a una clínica del norte de la ciudad, pero no lograron salvarle la vida. Dos personas a bordo de una motocicleta llegan al lugar y le realizan los disparos. El fallecido fue identificado como Stalin Israel Baque Castro, de 35 años, quien registra una detención en el año 2005 y actualmente estaba dedicado a la venta de comidas rápidas en un kiosco instalado a pocos metros de su vivienda. Se encontraba prácticamente en su negocio, que pueden observar en la parte de atrás, que tenía una carreta de comidas rápidas. Según testigos, los sicarios habrían disparado en varias ocasiones con un revólver, impactando al menos 2 balas en la humanidad de la víctima. Agentes de la policía forense que llegaron a la escena del crimen recogieron 2 indicios balísticos. Escucharon alrededor de 8 disparos. Sin embargo, nuestra unidad de criminalística únicamente levantó 2 indicios balísticos en el sector. Agentes de la DINASED empezaron las investigaciones para establecer las causas que motivaron esta nueva muerte violenta registrada en el norte de Guayaquil, que al parecer es selectiva, puesto que estaría relacionada con problemas por el microtráfico de drogas. Leonardo Flores, TC Televisión. Indignación en la policía por la liberación de un menor implicado en un reciente crimen en Durán, cantón también acechado por el tráfico de drogas. Las autoridades han planteado la presencia de los militares en las calles de este cantón de la provincia del Guayas para mejorar la seguridad. El último fin de semana se registró un asesinato en el sector Maldonado del cantón Durán. Videos permitieron identificar a los autores, entre los que estaban un menor de 17 años, a quien se lo señala como autor material. Tras un operativo, la policía detuvo a uno de los cómplices y después apresó al pistolero adolescente, quien estuvo detenido un día. Y ahora vemos que está implicado en otro tema. El fin de semana, él es el autor material, el que hace los disparos. La gente que estaba en lugar de los hechos, los testigos, lo identifica plenamente como este ciudadano. Es un ciudadano, tiene 17 años. Según la policía, el detenido tiene antecedentes desde que cumplió 15 años. Hace como 15 días, 20 días se detuvo también otro menor de 16 años, igual está libre. Entonces, o sea, ¿por qué es menor de edad pueden andar armados por las calles? ¿O por qué es menor de edad puede seguir asesinando? ¿O por qué es menor de edad puede seguir haciendo los delitos que él quiere? El malestar no solo abarca a la fuerza pública, sino también al alcalde Dalton Narváez. Y al siguiente día el chico sale como que si nada. Pero el chico debería estar en el Nacional de Menores siendo investigado para saber quién está atrás de este chico que lo utiliza para cometer este tipo de delitos. O sea, no estamos de acuerdo. Esperemos que las máximas autoridades investiguen el tema. Lo paradójico de este caso es que ahora la policía debe cuidar a la familia del joven liberado.
Porque hay presunciones de que le quieren asesinar porque él delató a toda la banda. Todos sabemos de ese asesinato, sabemos quiénes realizaron los disparos, quiénes estaban manejando. Incluso hasta hay una chica sentimental, la novia de él también, que le estamos buscando. Para luchar contra la inseguridad, los militares se unirán a la policía para velar por el orden público en este cantón de la provincia del Guayas, donde en lo que va del año se han registrado 42 asesinatos. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Y también la policía está tras los pasos de un hombre acusado de abusar sexualmente a una niña de 7 años en el sur de Quito. En menos de 5 minutos, sujeto aprovechó que estaba a solas con una niña y abusó de ella. La madre acudió a la policía tras conocer la posible violación de su hija. En momentos y ante el descuido de su progenitora, la menor fue violada por parte de este sujeto. En el sector de La Cocha, en el sur de Quito, ocurrieron los hechos. Antes que llegue la policía, el presunto violador consiguió escapar, pero ya está identificado. Hasta el momento no hemos tenido la ubicación del mismo. Ha explotado varias fuentes de información, en este caso medios electrónicos, el circuito cerrado de televisión del conjunto donde habitaba este sujeto. Como suele ocurrir en estos casos, un descuido de los padres fue aprovechado por el hombre. Días atrás, también en el sur, otra menor de edad fue violada y otro sujeto abusó de al menos 4 niñas cuando estaban solas. Estamos hablando que oscilan de entre 7 a 12 años de edad. El presunto agresor manipulaba a sus víctimas regalándoles golosinas. La orden de captura fue ya emitida. La policía especializada en menores está tras los pasos de este presunto violador. Fernando Escurra, TC Televisión. Con armas de fuego y cuchillos, 2 mujeres y 8 hombres robaron en una bodega de la Bahía, esto es en el centro de Guayaquil. Los sospechosos ingresaron fingiendo ser clientes. El perjuicio es de $40.000 según sus propietarios. Los antisociales ingresaron a la bodega como clientes, revisaron toda la ropa supuestamente para comprarla. Sin embargo, eso no se dio. Rápidamente sacaron sus armas y comenzaron a robar. Los trabajadores fueron golpeados y metidos en 2 baños. Testigos afirman que la banda la conformaban 8 hombres y 2 mujeres. Y aparentemente son quienes dejan 2 armas de fuego en los baños. Minutos después se asume que 3 sujetos, uno de ellos armados con arma de fuego y 2 con armas blancas, ingresan al lugar violentamente. La agrupación delictiva se dividió en 2 grupos para robar en toda la bodega. Se llevaron hasta la ropa que había llegado para las fiestas de fin de año. Lógicamente estamos en la etapa de investigación, de levantamiento de indicios, y eso se irá corroborando, armando de acuerdo a la investigación, conforme así lo disponga Fiscalía General. La policía en el lugar encontró las armas con las cuales los antisociales cometieron el atraco. Y las armas de fuego que se encontraron en el baño pues han sido sometidas a los respectivos peritajes, asimismo a los cotejamientos de identidad, y para a quienes se les atribuye o bajo a qué nombre se constan esas armas. La bodega de ropa que fue blanco de la delincuencia está ubicada en Olmedo y Chimborazo, centro de Guayaquil. El perjuicio que dejó esta banda ascendería a $40.000. Jorge García, TC Televisión. Y un accidente de tránsito múltiple se registró hoy en Guayaquil. El siniestro ocurrió en el ingreso al túnel de San Eduardo, en el sentido de la avenida Barcelona, oeste de la ciudad. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y se aprecia también la magnitud del quíntuple impacto de vehículos. También circulan otras imágenes en otro siniestro múltiple en la avenida Benjamín Rosales, en cambio, cerca de la terminal terrestre, el que vemos a continuación. Quizás no estaban mirando al frente al momento de circular por las vías. Y ahora cambiamos de tema para contarles que la demanda mundial de mascarillas provocada por el coronavirus dio lugar a innovaciones tecnológicas sin precedentes para que, además de filtrar, también sirvan como herramientas de vigilancia sanitaria o incluso traductores. ¿Qué tal? Vamos a ver. La última tecnología en mascarillas. En un mercado en auge por la pandemia de coronavirus, varios investigadores compiten para ofrecer nuevas funcionalidades. En Japón, una startup ha creado una mascarilla que ayuda a los usuarios a mantener la distancia física y también sirve como herramienta de traducción.
Funciona transmitiendo las palabras del portador vía Bluetooth a una aplicación de smartphone que permite a la gente hablar entre sí hasta a 10 metros de distancia. Este producto nos permite hablar directamente mientras mantenemos una distancia social de 2 metros. Se espera que la mascarilla, que puede traducir una conversación del japonés a otros idiomas como el inglés, el coreano y el indonesio, salga a la venta en febrero por unos $38. Es posible que podamos combatir el virus con tecnología, con sabiduría humana. En tanto, en Singapur se desarrolló una mascarilla con sensores que miden la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y el nivel de oxígeno en la sangre, y envían estos datos a un teléfono inteligente a través del Bluetooth. Y para aquellos que también quieren combatir la contaminación en las grandes ciudades, una empresa surcoreana ha diseñado una mascarilla purificadora de aire. Ya se han distribuido varios miles de ellas a los trabajadores de la salud, y el fabricante dice que espera ponerlas pronto en el mercado. Y esto con seguridad es solo el comienzo de lo que la tecnología depara en el uso de mascarillas. Eso es lo que me encanta de la tecnología y definitivamente quiero una de esas mascarillas, ¿eh? Cuando llegan al mercado ecuatoriano, con seguridad, ¿no? Bueno, ahí las compraremos. Bien, amigos, así concluimos. Que estén muy bien.